Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, buen día. Soy la docente Claudia, de cuarto grado del plantel Chichén. El día de hoy impartiré la materia de Ciencias Naturales para los planteles Andrés Quintana Roo, Ixcún y Chichén. El tema que hablaremos hoy se trata de la fuerza en cuanto a dirección, sentido y magnitud, y el aprendizaje esperado es que logremos diferenciar las fuerzas intensas y débiles y algunas de sus consecuencias en relación a la dirección y sentido. Hablemos un poquito de las leyes de Newton. Las leyes de Newton importantes son tres. La primera hace mención a lo que es la ley de la inercia. Aquí les voy a decir brevemente de qué se trata y poco a poco iremos hablando de ellas. La primera dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que una fuerza actúe sobre ella. Ese es en cuanto a la inercia. La segunda ley es la de definición de aceleración. Ahí dice fuerza, pero es lo mismo. Dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida de un cuerpo. Y la tercera ley es la ley de la acción y la reacción, que por cada acción hay una reacción igual y un signo opuesto. Vamos a hablar aquí específicamente de la inercia. La inercia es el cuerpo que está en estado de reposo y se ejerce una fuerza que hace que éste tenga un movimiento y lo obliga a cambiar su estado en el que se encontraba de acuerdo a la fuerza que se aplicó sobre él. Y aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy yendo en el caso del payaso, está en una patineta y está sobre un ritmo de movimiento. Cuando alguien más se acerca y lo empuja, le está aplicando una fuerza mayor a la que él ya tenía estática y llevaba. Entonces, ¿qué pasa? Por inercia se va hacia adelante y se cae, ¿verdad? Es lo que pasa, por ejemplo, en el camión. Vamos agarrados en el camión y el camión de repente va en un movimiento y el camión de repente se frena. ¿Qué pasa? Nos vamos hacia adelante y luego hacia atrás. Eso es la inercia. Y la siguiente es la aceleración. Dice que la aceleración de un cuerpo es el cambio de la velocidad con un tiempo. Tiene la misma dirección y sentido y es proporcional a la fuerza que lo produce y es inversamente proporcional a la masa. Aquí hacemos mucho hincapié a la velocidad que se aplica sobre un objeto, ¿sí? Es la manera de acelerar. Por ejemplo, la gravedad que tiene al dejar caer un objeto está sufriendo un estado de aceleración. También tenemos otro ejemplo que es cuando un auto aumenta su velocidad. Un auto que está estático de repente aumenta la velocidad. Eso se refiere a la de la aceleración. Dice cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera y dicha aceleración es la dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad. Depende de la velocidad de fuerza que yo aplique sobre un objeto o en este caso al vehículo, es la fuerza que va a tener para moverse. ¿Ok? Y la tercera ley de Newton habla de la acción y la reacción. Dice, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero en sentido contrario sobre el objeto que la produce. Aquí yo les tengo el ejemplo de un niño con una pelota. La pelota está en una posición. Yo soy una persona que le voy a aplicar una fuerza. Soy un cuerpo que aplica la fuerza y al momento de aplicar la fuerza sobre ese objeto, yo aplico una dirección y dependiendo de la fuerza, la magnitud de la fuerza, que ya sea muy débil o muy intensa, es la dirección que va a tener para avanzar la pelota, el trayecto que va a tener, y también va a tener que ver que va a cambiar la dirección, o sea, no va a venir hacia mí el balón, va a ir hacia allá porque yo lo estoy direccionando. Ok,
Hablando de este esquema, nuevamente para recordar lo que son las fuerzas. Recordemos que las fuerzas se reconocen por sus efectos, que pueden ser dependiendo a los movimientos, dependiendo a las deformaciones que sufren los objetos. Y en cuanto a los movimientos, hablamos de que en los que el cuerpo adquiere una aceleración, como lo mencioné en el carro. Ahí es el efecto que produce la fuerza cuando es movida. Cuando un balón yo muevo, yo hago que ese objeto sufra una aceleración, o en el caso de un carro. Las fuerzas también se producen entre cuerpos que interaccionan, ya sea por un contacto o por una distancia. Cuando yo estoy jugando boli, yo estoy teniendo un contacto con un objeto al que le estoy transmitiendo una fuerza. En muchas situaciones de la vida cotidiana, la aplicación de la fuerza de nuestro cuerpo permite realizar tareas que provocan movimiento o deformación de los objetos. Lo que hablábamos anteriormente con el balón, ¿no? Yo cuando ejerzo una fuerza sobre ese balón, yo, que es un objeto, hago que éste tenga un movimiento y se mueva. O en el caso de encestar un balón, yo agarro y lo aviento, yo estoy ejerciendo una fuerza sobre ese objeto para que este enceste y llegue a donde tiene que llegar. O en el caso de la masa, cuando yo le estoy mueve y mueve la masa, estoy aplicando una fuerza. Pero recuerden que en el caso de la masa o la plastilina, yo estoy cambiando su consistencia del estado original, entonces sufre una deformación. El efecto de una fuerza depende de la intensidad. Siempre va a depender de la intensidad con la que yo aplique la fuerza, de la magnitud y de la dirección y el sentido que yo le dé, ¿sí? Con la que se ejerza y qué tan débil o fuerte es la interacción, qué tan débil o fuerte yo aplico la intensidad de la fuerza para poder direccionar el objeto. También va a depender, recuerden lo que hablamos en clases anteriores, que va a depender del peso y del tamaño de los cuerpos. Recuerden que no porque sea pequeño va a pesar menos, o porque sea muy grande va a pesar más. Depende de cómo está compuesto ese objeto. Aquí tenemos un balón, aquí yo estoy aplicando la fuerza y también estoy dándole un movimiento. Hablemos ahora de lo que son las propiedades de la fuerza. Las interacciones entre los diversos objetos van a depender de la intensidad, recordemos, dirección, sentido y punto de aplicación. Clase anterior hablamos más o menos de esto, ahorita vamos a hablar acerca de cada una de ellas de manera específica. Toda fuerza tiene propiedades. Hablemos de la intensidad en este momento. La intensidad es la cantidad de fuerza que yo ejerzo. ¿Con qué fuerza yo estoy dándole a un objeto para poderlo mover? La dirección es toda fuerza se ejerce en un espacio de un punto hacia otro. La intensidad es la dirección que yo voy a aplicarle al objeto para que éste logre moverse. El sentido, cuando dos objetos ejercen fuerzas uno sobre otro, la dirección de ambas fuerzas puede ser igual, pero su sentido puede ser opuesto. Depende de lo que yo quiera aplicar en él, es la dirección, la velocidad, la fuerza que yo aplique es la dirección que le voy a dar, ¿sí? Y por último, la de intensidad, dirección y sentido, y nos falta una más. El punto de aplicación, que es el punto, el lugar de donde vamos a partir para aplicar la fuerza. Yo estoy parada aquí, tengo un balón enfrente, yo soy un punto de aplicación que va a ejercer la fuerza sobre ese objeto que está estático, y recuerden que vamos a aplicar una intensidad, vamos a direccionarlo y vamos a tener un sentido para que éste llegue. La duración de la fuerza se clasifica en dos: las fuerzas que son instantáneas y las fuerzas que son constantes. En cuanto a las fuerzas instantáneas, son aquellas que actúan por un breve instante, como lo dice, instantáneas, en el momento ocurren, y originan movimientos. Y las constantes actúan de una forma continua sobre los objetos. Quiere decir que la fuerza que yo aplique va a ser constante y repetitiva.
Por ejemplo, no sé, pensemos, yo agarro una piedra y estoy enfrente de un lago y yo aplico una fuerza. Esa es una fuerza constante, porque dependiendo de la fuerza que yo aplique, esta va a ir continuando sobre el lugar donde va a caer. O en el caso de una pelota que rebote, dependiendo de la fuerza, la velocidad y la intensidad con la que yo aplique, esta va a tener un rebote y va a ser una fuerza constante. Y aquí tenemos un ejemplo de que uno de ellos es la fuerza de gravedad. Dependiendo de la fuerza, es el momento en el que se va a ir desplazando el objeto, la velocidad que va a tener. En cuanto a los sistemas de fuerzas, pueden ser fuerzas por igual dirección y sentido, fuerzas de la misma dirección pero con sentido contrario, y fuerzas concurrentes o composición de fuerzas paralelas en distintos puntos de aplicación. Aquí les voy a ir hablando de cada una de estas. Recuerden que son 4. Les voy a ir hablando de cada una de estas para que comprendamos más en qué consiste cada una de los sistemas de fuerza. Hablemos ahora acerca de las fuerzas de igual dirección y sentido. La resultante tiene esa misma dirección y ese mismo sentido, y su intensidad es la suma de las intensidades. Quiere decir, en el caso de esta imagen, hay 2 personas que están aplicando una misma fuerza y están logrando llevar esta caja pesada en un solo sentido. Y dice que la intensidad es la suma de las intensidades. Cuando los objetos están aplicando esa fuerza, ellos van a ir moviendo con la fuerza el objeto a una sola dirección y a una sola trayectoria. La siguiente es la fuerza concurrente. Son aquellas que se cortan y estas o sus prolongaciones en un punto. Estas es en cuanto a las fuerzas concurrentes. Vamos a hablar ahora de la siguiente fuerza, que es de la composición de fuerzas paralelas en distintos puntos de aplicación. Es la resultante de 2 fuerzas paralelas en el mismo sentido y con diferente punto de aplicación. Aquí hablamos de 2 fuerzas que están en un mismo sentido, ¿verdad?, al momento de aplicarse, pero tienen un diferente punto de aplicación. Pueden estar en diferentes posiciones para aplicar la fuerza, pero tienen un mismo sentido al que llegan. Y la fuerza paralela a estas y con un mismo sentido. Esa es la continuidad de la composición de las fuerzas paralelas. Y por último, les voy a pedir que ustedes en casa realicen las actividades de su libro guía en la página 226 y 227 de exploración y comprensión del mundo natural y social en cuanto a la materia de ciencias naturales. Recuerden que nosotros debemos de realizar las actividades y capturar las imágenes para mandarle a los profesores y que ellos puedan hacer la revisión oportuna y ustedes puedan hacer las correcciones necesarias. No se les olvide, esto es muy importante para que ayuden a los profesores a recabar esa información, no se les olvide entregarlo. Por último, yo les agradezco verdaderamente la atención. Espero este tema que hemos estado viendo desde hace mucho tiempo en cuanto a las fuerzas les haya servido, porque hablamos de muchas formas, lo que es la fuerza, cómo son débiles, cómo son intensas, cómo se aplican, cómo hacemos la dirección de ese objeto, y son cosas que hacemos cotidianamente y no nos damos ni cuenta de que aplicamos una fuerza. Con el solo hecho de cargar algo, que mi mamá me pide, oye, cárgame el garrafón o algo, estoy ejerciendo una fuerza, estoy aplicando una fuerza y no nos hemos dado cuenta de que nosotros aplicamos fuerza a diario. Entonces agradezco a ustedes su atención, espero ustedes hayan podido aprovechar este tema. No se les olvide realizar las actividades y mandar la evidencia. Hasta luego.